Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta lección de Verdad y Certeza, FIL 217, sección 4. Quiero partir dándoles una noticia sobre las evaluaciones que nos quedan, que es el examen. Eh, lo que suele pasarme en esta época en que me entero que me quedan muy pocas clases pero ahora ha sido al revés. Yo en realidad estaba pensando que las clases terminaban el mes de noviembre, pero ahora he sabido que las clases van a terminar el 4 de diciembre oficialmente. Entonces vamos a poder dilatar la fecha del examen final del curso. Voy a mandarles un mensaje a todos hoy día mismo, en un rato más, después de clase, avisándoles esto, pero aprovecho de comunicárselos ahora. En principio yo había planificado un examen para el jueves 26 de noviembre, lo cual además bastante encima, son como 2 semanas, o sea, lo tenemos ahora mismo. Pero dado que las clases terminan el 4 de diciembre, entonces vamos a hacerla el día jueves, después de en la semana siguiente, después del término de clase. Esto es, sería el jueves 10 de diciembre. Voy a mandarles un mensaje para avisarles a ustedes de esto. El examen vamos a hacerlo tal como las pruebas anteriores, un examen donde ustedes van a tener 24 horas para contestarlo, lo cual creo yo además hace más sencillo que, en fin, más difícil que existan topes de horarios con cosas de ese estilo. Y va a ser con libro abierto, en fin, como ustedes ya saben. Eh, Magdalena Curaqueo pregunta si en el examen va a entrar todo lo del semestre. No, Magdalena. Eh, las tres evaluaciones son evaluaciones que toman materias distintas. Entonces, lo que va a entrar en esa tercera evaluación va a ser desde la segunda prueba en adelante. Esto es, teorías realistas de la verdad. No, creo que vimos lo último que fue la paradoja de la cognoscibilidad. Paradoja de la cognoscibilidad en adelante. O sea, paradoja de la cognoscibilidad, teorías realistas de la verdad, que es lo que estábamos discutiendo hasta la última lección, y sobre todo filosofía de la ciencia. Y van a entrar también las lecturas que están asociadas, bueno, en fin, bueno, yo les adelanté una lectura que tenía que ver con la unidad de filosofía de la ciencia, pero vamos a tener las siguientes tres lecturas. Los primeros dos capítulos de Popper, La lógica de la investigación científica, que son dos capítulos que presentan su posición en general acerca de en qué consiste la falsación, etcétera, etcétera. Dos capítulos de este pequeño librito que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que son el capítulos 3 y 5, que tiene que ver con sus ideas de ciencia normal, paradigma, y en fin, son dos nociones centrales en la perspectiva de Thomas Kuhn. Y después vamos a agregarle dos capítulos del manual de Jonathan Dancy, que es sobre epistemología en general y que tienen que ver sobre el concepto de conocimiento. Y el problema del escepticismo, que es algo que comenzamos a tratar al comienzo del semestre. Entonces, no. Eh, Eso es lo que va a entrar en el examen. De todas maneras, yo voy a escribirles un mensaje con la, en fin, indicación de todo esto. Y eso significa entonces que también vamos a tener por lo menos una semana más de clase y eso va a permitir que podamos discutir un poco más de filosofía de la ciencia, porque de otra manera esto iba a ser un desastre en que íbamos a estar con muy poquito tiempo. Voy a compartirles pantalla para que iniciemos la discusión de los temas que estábamos tratando en las lecciones anteriores. Eh, A ver, lo que estábamos discutiendo las últimas lecciones tenía que ver con la teoría de la verdad como correspondencia, ¿no es cierto? Esta idea según la cual el que una proposición sea verdadera consiste en que esa proposición corresponde a un hecho, en principio el hecho que esa proposición está describiendo. Y al revés, si la proposición no corresponde a ningún hecho del mundo, entonces la proposición es falsa. Y estábamos conversando cómo había distintos tipos de problemas que habían sido planteados contra la teoría de la verdad como correspondencia. Un tipo de objeción
muy frecuente, por lo menos ha sido muy frecuente por un buen tiempo, los años 80, qué sé yo, fue algo que estuvo como de moda en, eh, por decir, los filósofos que tenían más impacto en los años 80, muchos de ellos se hicieron eco de este tipo de crítica. Tenía que ver con la noción de correspondencia, ¿no? De eso estuvimos conversando en la lección anterior. Y estábamos conversando que eh, la, la idea de que la verdad sea correspondencia o adecuación entre una proposición y un hecho que está siendo representado o descrito por la proposición, tiene su base, el tipo de intuición que hace razonable caracterizar la noción de verdad de esta manera, tiene que ver con lo que se nos muestra cuando estamos equivocados, no cuando constatamos que algo es verdadero, porque ahí simplemente constatamos cómo son las cosas. Bueno, si yo veo que el reloj está sobre la mesa, bueno, de alguna manera, entonces la proposición, el reloj está sobre la mesa, se muestra como verdadera, pero no es que, por decirlo así, yo tenga una suerte de comparación de la proposición con el mundo, simplemente veo que el reloj está sobre la mesa y formo la creencia que el reloj está sobre la mesa. Una cuestión diferente es cuando yo creo que el reloj está sobre la mesa y después veo y en realidad el reloj no está sobre la mesa. Bueno, esa constatación de que mi creencia de que el reloj está sobre la mesa en realidad no es el caso, es una experiencia de que las cosas no son tal como la proposición enunciaba que eran y que esa proposición era el objeto de mi estado mental de creencia. Bien, esa experiencia de la, llamémoslo así, decepción epistemológica es el tipo de intuición que hace razonable sostener que la verdad consiste en correspondencia. O sea, ¿cuál sería aquí la idea? Que la verdad es lo que sucede cuando, eh, o sea, que estamos en el caso de una proposición verdadera, cuando no existe esta decepción, ¿eh? Cuando no hay un contraste, no hay una diferencia entre la manera en que la proposición describe cómo son las cosas y cómo son las cosas. ¿Bien? Con un poco más de precisión, estábamos conversando también en la lección pasada, que la idea es la siguiente, ¿no? Que cuando una proposición es falsa, la idea es que no existe un hecho tal que P corresponde a ese hecho, ¿ok? A ese hecho H. Por una transformación que es propia de lógica de predicados, el que no exista un hecho tal que P corresponde a ese hecho es equivalente a que para todo hecho vale que esa proposición no corresponde al hecho. O es lo mismo que decir la proposición no corresponde a ningún hecho. Y eso es lo mismo que decir que P está en contraste con todos los hechos. En eso consiste en el que no exista ningún hecho con el que P está en correspondencia. Esto es, P está en no correspondencia con todos los hechos, o usando una expresión más cercana a nuestro lenguaje ordinario, que no correspondencia, sería algo así como contraste o diferencia con todos los hechos. ¿De acuerdo? Ahora, el que una proposición sea verdadera consiste en que no es falsa. ¿De acuerdo? Eh, por tanto, aquello en lo cual consiste que una proposición sea falsa puede servir para comprender en qué consiste que una proposición sea verdadera, porque el que una proposición sea verdadera consiste en que no es el caso que P es falsa. Recuerden que esto estamos en lógica clásica, así que esto corresponde a una concepción realista de la verdad y podemos aplicar lógica clásica sin ningún tipo de reparos y pruritos y sin esto no, a lo mejor no sirve, lógica intuición. No, ese tipo de discusiones que pasaban con el antifalismo, aquí nos olvidamos de ellas, aplicamos lógica clásica nomás, no tenemos por qué preocuparnos de esas cosas. Entonces, P es verdadera si solo si no es el caso que P es falsa. Y como el que P sea falsa consiste en que P está en contraste con toda proposición, ¿en qué consistirá que P sea verdadera? En la negación de esto. En que no es el caso que para todo hecho H, P está en contraste con H. En otras palabras, no es el caso que P está en contraste con todos los hechos. Luego, P está en no contraste con al menos algún hecho. O, en otras palabras, P corresponde con algún hecho. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden ver que la idea de verdad como correspondencia
tiene su enganche o resulta razonable cuando reflexionamos no acerca del proceso, por decirlo así, o el tipo de experiencia o el tipo de intuiciones que nos resultan cuando constatamos que algo es verdadero, sino más bien cuando constatamos lo contrario, de que las cosas no son como la proposición dice que son. Cosa que, como ustedes se dan cuenta, es también característico de una perspectiva realista. Una perspectiva realista del mundo no depende de mis estados epistémicos. Por tanto, si el mundo no depende de mis estados epistémicos, no es algo extraño que el mundo, por decirlo así, no esté perfectamente adecuado a mis estados epistémicos. ¿De acuerdo? Otras palabras, que esté yo equivocado, ¿bien? Que no la chunte, que, en fin, que esté, en fin, etcétera, ¿no? El desacierto epistemológico, la decepción epistemológica. Son cosas que cabe esperar si es que uno tiene una concepción realista sobre el mundo, porque el mundo no tiene por qué estar adecuado a lo que, en fin, a mí se me ocurrió que era el mundo. ¿Bien? Ok, entonces, eh, un tipo de objeción, como estábamos conversando, tiene que ver con esto de que la verdad, en fin, comprender la noción de correspondencia. Pero otro tipo de dificultad, y eso era lo último que estábamos discutiendo en la última lección, tiene que ver con la naturaleza de los hechos con los que una proposición debe estar en correspondencia. ¿Bien? La idea sería, toda proposición que resulta verdadera debe corresponder a algún hecho. ¿Bien? O sea, o hay algún hecho en el mundo tal que la proposición corresponde a ese hecho. Y el problema aquí es que hay proposiciones que tienen un carácter negativo. Hay proposiciones verdaderas que están diciendo positivamente, por decirlo así, cómo es un objeto o cómo son varios objetos. No es decir, mira, Misifus es un gato pendenciero. ¿Bien? Estoy atribuyendo algo del gato Misifus. O el gato Misifus es gordo. ¿Okay? Estoy atribuyendo algo al gato Misifus. Pero también nosotros hacemos negaciones. También nosotros decimos cómo no son las cosas. Y esas oraciones y esas proposiciones son verdaderas también, así como también pueden ser falsas. Entonces, si yo niego que existan orcos, por ejemplo, estoy diciendo algo que según nuestra mejor información sobre el mundo es verdadera. No hay orcos en el mundo. Los orcos son, en fin, criaturas mitológicas del Señor de los Anillos, ¿no? Porque en realidad el término orco era un término del sajón antiguo, de ahí lo sacó Tolkien, y que significaba literalmente eh, extranjero, invasor y enemigo. O sea, algo así como el término orc, esto es un dato interesante, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero el término orc en sajón antiguo es un término que los sajones hubiesen designado a los vikingos, por ejemplo, que venían a saquear y qué sé yo. Bien, y de ahí lo tomó Tolkien, ¿ok? Bueno, pero en fin. El tema es que, tal como aparecen descritos en El Señor de los Anillos, no hay orcos, ¿de acuerdo? Son personajes de ficción, ¿no? Como no hay trasgos, en fin, o goblins o lo que sea, ¿bien? Entonces, bueno, ¿cuál es el punto aquí? Que si es verdad que no hay orcos, o cámbialo por ustedes quieran, digamos, no sé, no, no, no hay, no sé, unicornios, ¿no? Eh, o no hay duende, ¿ok? Entonces, si no hay unicornio, bueno, la idea sería que esa proposición debe estar correspondiendo a un hecho. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es ese hecho? ¿Cuál es el hecho del mundo de no haber orcos o de no haber unicornios? El mundo está habitado por una pluralidad de objetos, no sabemos cuántos, son muchísimos objetos. ¿Bien? Algunos dirán que son infinitos objetos bajo cierto supuesto, no interesa, hay muchísimos objetos. Esos objetos son objetos que existen positivamente, naturalmente, son cosas existentes. Esos objetos tienen propiedades. Esos objetos se encuentran en relaciones entre sí, que son, por decirlo así, hechos positivos. Los objetos tienen positivamente cierta forma de ser. Se encuentran relacionados entre sí de ciertas maneras. Unos influyen causalmente en otros. Se encuentran a cierta distancia entre sí, ya sea espacial o temporalmente, etc. ¿Bien? Y el mundo resulta de la totalidad de todos estos objetos que se encuentran en ciertas relaciones y que tienen ciertas propiedades o características cada uno de ellos. Bien,
¿Cuál es entonces el hecho del mundo en que consiste que no hay orcos? Si uno examina todos los hechos del mundo, por decirlo así, esos hechos positivos que constituyen el mundo, todos los habitantes del mundo, todas las propiedades que poseen los objetos del mundo, todas las relaciones en que se encuentran los objetos del mundo, no hay ningún orco ahí. Entonces, ¿en qué consiste el hecho de no haber orcos? ¿Bien? Eh, claro, uno podría verse impelido a tomar una medida drástica, decir, no, el mundo tiene también hechos negativos, ¿de acuerdo? No solamente está habitado por los objetos que existen, sino que también está habitado por ausencias, ¿bien? Algo así como sombras ontológicas, que son la ausencia de orcos y de unicornios y de... Pero una cosa así, como ustedes también pueden darse cuenta, es bastante, en fin, extraña, poco verosímil. O sea, hay filósofos que, llevados a este extremo, alguna vez lo han sostenido, hablando así como que hay hechos negativos, pero es una cosa que aparece, por decirlo así, en los libros de historia de la filosofía como un dato curioso, digamos, miren este tipo que, en fin, estaba loco este gallo que dijo que hay hechos negativos, ¿bien? Pero, sí, tenemos un problema aquí. Y el mismo problema que estamos indicando, aunque no lo aparece a primera vista, surge también cuando consideramos proposiciones de carácter general, proposiciones universales, cuando estamos nosotros hablando sobre lo que vale para todos los objetos de cierto tipo. Si decimos que todos los caballos son mamíferos, por ejemplo, o una manera también de enunciarlo que utilizamos también para designar enunciar la misma proposición, es decir, que el caballo es un mamífero. Por supuesto, no estamos hablando de un caballo en específico, estoy hablando de la especie caballo. ¿De acuerdo? Sí, todo caballo, en cuanto a caballo, es un mamífero. Eh, o si decimos que, qué sé yo, ¿no? Los gatos son animales, en fin, los planetas son cuerpos celestes, etcétera, 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 ¿no? O que el agua es un compuesto molecular. Todos estos son enunciados generales, eh, cuya forma, cuya estructura semántica, o sea, la estructura que tiene que ver con sus condiciones de verdad, lo que tiene que ver con lo que determina en qué condiciones la preposición es verdadera y en qué condiciones es falsa, es que se trata de una implicación cuantificada universalmente. Ustedes lo pueden ver aquí en, en la lámina. La estructura de todo caballo es un mamífero, es decir, que para todo X vale que, por eso es universal, ¿de acuerdo? Estamos hablando de algo que vale para todos los objetos del dominio, o sea, todos los objetos existentes, vale el siguiente condicional, que si X es un caballo, entonces X es un mamífero. Eso es lo que estamos enunciando nosotros cuando decimos que los caballos son mamíferos. ¿Bien? Noten ustedes que este enunciado es un enunciado que resultaría verdadero aunque no hubiese caballo. O sea, que si algo sucediese en el mundo y los caballos se extinguiesen, seguiría siendo verdadero que todo caballo es un mamífero. Porque lo que estamos diciendo al decir que todo caballo es un mamífero es el condicional. Estamos diciendo, vale para cualquier objeto del universo, que si este objeto es un caballo, entonces es un mamífero. O sea, noten ustedes que esto vale, no sé, digamos, ¿no? Para una galaxia lejana, vale para un hoyo negro, vale para un quark y vale para un renacuajo. Por supuesto, ninguna de estas cosas es un caballo, por supuesto. Pero sí es verdad de cada una de estas cosas que si fuese un caballo sería un mamífero. ¿Bien? Vale el condicional, que no, por lo cual no estamos afirmando que sean un caballo, simplemente estamos diciendo si es un caballo entonces es un mamífero. Y eso por supuesto que vale para un quark. Lo que pasa es que no es un caballo, ¿bien? Pero si es un caballo entonces es un mamífero. Ahora, en lógica clásica, les recuerdo que en lecciones anteriores nos hemos topado varias veces con estos problemas de que, bueno, esta es una inferencia que no vale, en lógica intuicionista, así que tenemos que tener precaución. Bueno, pero olvídense de eso, estamos en lógica clásica, ahora esto es una concepción realista, no tenemos que tener ningún tipo de prurito con esto. El condicional, si algo es un caballo, entonces es un mamífero, es lógicamente equivalente, en lógica clásica, a que no es el caso que algo es un caballo y no es un mamífero.
Eso es lo que estamos afirmando cuando decimos que todo caballo es un mamífero. Estamos diciendo que es verdadero de todos los objetos del universo, todos sin ninguna excepción, hasta del último electrón, ¿verdad? Hasta el último quark rasca de una galaxia rasca en el otro extremo del universo, vale esto, que no es el caso, que es un caballo y no es un mamífero. Y esto es equivalente, por último, por una transformación propia de lógica de predicados. Pues decir, el que para todo X no sea el caso que bla 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 es equivalente a que existe un X tal que no es el caso que bla bla bla. Perdón, a que no exista un X tal que bla bla bla. Entonces, decir que para todos los objetos del universo vale que no es el caso que sean un caballo y que no sean un mamífero, eh, es equivalente a decir a que no existe ningún objeto del universo que sea un caballo y no sea un mamífero. O sea, lo que uno está afirmando cuando uno afirma una proposición universal eh, puede ser visto cuando lo consideramos con más atención como un enunciado negativo. Lo que estamos diciendo es que no existe ninguna entidad de cierto tipo que satisface ciertas condiciones. Esto es que, perdón, que adelante un poquito. Lo que estamos diciendo es que, al decir que todo caballo es un mamífero, dado que, ustedes recuerden, esto es compatible con que no existan caballos, lo que estamos diciendo es que vale el condicional, es que no existe nada en el universo que sea al mismo tiempo un caballo y que sin embargo no sea un mamífero. Por eso es que todos los caballos son mamíferos, ¿no? Porque nada es caballo sin ser un mamífero. Y ese es un enunciado negativo, naturalmente, y por el cual tenemos el mismo problema que teníamos para los secos. ¿En qué consiste el hecho de que todo caballo es un mamífero? Consiste en un hecho negativo, en que no hay nada que tenga ciertas características, que sea caballo y que no sea mamífero. Pero nuevamente, ¿en qué consiste ese hecho? ¿No? Si estamos pensando en los hechos que constituyen el mundo, el universo, como objetos realmente existentes, propiedades realmente existentes que son poseídas por ese objeto, o relaciones que realmente se dan entre esos objetos, sean relaciones causales, sean relaciones de espacio o de distancia espacio-temporal, lo que sea, pero son relaciones también de carácter positivo. Eso es lo que constituye el mundo. Las ausencias, las carencias, no son habitantes del mundo. Bien. Sin embargo, si uno supone que toda proposición verdadera debe corresponder a un hecho, entonces pareciese que tenemos que aceptar que debería haber un hecho al que correspondan estas negaciones. Debería haber un hecho al que corresponda que no hay orcos. Debería haber un hecho al que corresponda que no hay caballos no mamíferos. O que no hay, no sé, gatos no animales. ¿Eh? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la suposición de que la verdad consiste en correspondencia con hechos, parece entonces, al menos en estos casos, conducirnos a consecuencias que son teóricamente indeseables. O por decir, exige un tipo de explicación ontológica acerca de cuál debería ser la respuesta a estos problemas. Por eso yo quiero contarles dos formas de enfrentar, que no son las únicas, pero dos formas de enfrentar este problema que se han discutido en la literatura. El primero de ellos, voy a mostrárselos aquí, se encuentra en este librito de David Armstrong, que se llama Truth and Truthmakers, del año 2004. Entonces, voy a comentarles en primer lugar esa primera estrategia que fue desarrollada por Armstrong para contestar este problema, que a mí no me convence mucho, pero en fin, es bastante popular, así que eh, creo que vale la pena. Y después voy a contarles una segunda alternativa para enfrentar el tema que ha sido propuesta por varios filósofos de manera independiente. Da lo mismo cuáles sean, son Stephen Manford, Hugh Mellor y otros más. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el... ¿qué es lo que sostienen en primer lugar Armstrong
Lo que sostiene Armstrong es que el hecho al que corresponde una proposición negativa es un hecho que él denomina de totalidad. O sea, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Por qué razón es verdadero que no hay unicornios? ¿Bien? Por supuesto no hay ningún unicornio negativo, ni sombra de unicornio, ni espectro de unicornio, en fin, o unicornio inexistente que haga que sea el hecho al cual corresponde la proposición no hay unicornio. Sino que más bien la idea es la siguiente, el hecho es que hay ciertos hechos que son los hechos del mundo y que, como yo ya les indicaba, deben ser hechos positivos, digamos, tiene que ser el hecho positivo de que un objeto tiene una propiedad, se encuentra en relación con otro objeto realmente existente, etc. No hay ausencias aquí en el mundo. Son esos hechos que constituyen el mundo. Y es el hecho de totalidad, que estos son todos los hechos del mundo. ¿Bien? O en otras palabras, es el hecho de totalidad de que no existe ningún hecho aparte de estos otros. Estos son todos. Y como estos son todos los hechos y no hay ningún otro más, entonces resulta verdadero que no hay orcos. Como entre los hechos del mundo no hay hechos acerca de orcos, entonces es verdad que no hay orcos. ¿Bien? La idea sería, o sea, hay unas excepciones, hay algunos casos en donde proposiciones negativas no requieren hechos de totalidad, requieren una cosa más chica, digamos, menos, que involucre menos, que no involucre la extensión completa de todo el universo. Pero, para estos efectos, es un caso marginal. La cuestión es que, por lo menos para cosas como no hay orcos, por ejemplo, o no hay unicornio, el hecho al cual correspondería esa proposición sería un hecho de totalidad. Esto es, el mundo completo, por decirlo así, es el hecho al que corresponde la proposición no hay orcos. Esto es, cada uno de los hechos que constituye el mundo más este, por decirlo así, hecho de totalidad que engloba todo lo anterior, que es el hecho de que estos son todos los hechos del mundo. Esta alternativa, que como ustedes ven, por una parte resulta intuitiva, diciendo, mira, en realidad los hechos a los que corresponden las preposiciones negativas son los mismos hechos del mundo, simplemente. No es una cosa adicional, digamos, no es ninguna sombra, no es ninguna cosa, son los hechos que constituyen la realidad, que son los que son, digamos, y no son ningún otro, y por eso entonces siendo los hechos que son, y no incluyendo ningún hecho acerca de un orco, bueno, esos mismos hechos que constituyen el mundo o el universo completo son los que, aquellos a los cuales corresponde a la proposición que no hay orcos. ¿Bien? Ahora, noten ustedes que eh, tenemos un hecho de totalidad aquí. Este hecho según el cual los hechos del mundo que hemos enunciado, los que sean, digamos, ¿no? Puede ser que uno tenga infinitos hechos que corresponden al mundo, porque, no sé, digamos, cada punto del espacio-tiempo, por ejemplo, se puede encontrar lleno o vacío de algún, ocupado por un objeto o no ocupado por un objeto, y ahí ustedes ya tienen infinitos hechos en el mundo, tantos como los números reales, etc. Bueno, pero requerimos un hecho de totalidad. Y el hecho de totalidad, bueno, es un hecho de totalidad, ¿de acuerdo? Y ustedes recordarán que hemos visto que los enunciados universales son enunciados que están estableciendo una prohibición sobre el mundo. Me están diciendo que no hay entidades de cierto tipo. De la misma manera, el hecho de totalidad al cual hace apelación Armstrong es un hecho que está imponiendo una negación, ¿de acuerdo? Eh, Nosotros podemos expresar esto de que los hechos, da lo mismo cuáles sean, H1, HN, o el que sea, son todos los hechos del mundo, puede ser enunciado como diciendo que no existe un hecho HJ, da lo mismo, ¿eh? Tal que ese hecho sea distinto de H1, de H2, de H3, de HN. O sea, tenemos, por decirlo así, la numeración de todos los hechos del mundo
y decir que esos son todos los hechos del mundo, es decir, que no existe algún hecho que sea diferente de todos estos. O en otras palabras, es lo mismo que decir que para cualquier hecho, un hecho cualquiera tiene que ser idéntico a alguno de estos hechos que son los hechos que son todos los hechos del mundo. ¿Bien? Ahora, la cuestión es la siguiente. El hecho de totalidad es un hecho negativo. ¿Bien? Entonces, eh, cuando Armstrong está sosteniendo que los hechos negativos están correspondiendo a un hecho de totalidad acerca del mundo, el hecho de totalidad acerca del mundo es en sí mismo un hecho negativo. Y si es así, entonces realmente no parece que esta sea una solución al problema de fondo que estábamos enfrentando. Si el problema de fondo es cómo dar una explicación a qué hecho corresponde a una proposición negativa que no involucre un hecho negativo, lo que ha hecho Armstrong ha sido ofrecer justamente un hecho negativo. Esto es el hecho de que no hay nada que sea diferente de esos hechos, que son todos los hechos del mundo. ¿Bien? Ahora ustedes podrían decirme, bueno, pero ¿por qué necesitamos el hecho de totalidad? ¿Sí? ¿Por qué es necesario el hecho de totalidad para, para que sea aquello a lo cual correspondan las proposiciones negativas? La cuestión es la siguiente, aunque no puedo dedicarle mucho tiempo para explicarles esto con toda la calma que quisiera, pero eh, el que, vamos a suponer, los hechos H1 a Hn sean hechos realmente existentes, sean, por decirlo así, habitantes del mundo, no es incompatible con que existan otros hechos adicionales como parte del mundo. O sea, si yo tengo una serie de hechos que son, como digo, habitantes de la realidad, constitutivos de la realidad, realmente existentes, etc., eh, el darse de esos hechos no es de por sí incompatible con que existan otros hechos adicionales. Si yo, por ejemplo, quiero enunciar a qué tipo de hechos es el que corresponde que no hay orcos, yo digo, mira, aquí hay un gato, el gato Misifus. Aquí hay otro gato, el gato Tom. Y aquí hay un perro, Firulais. Firulais se encuentra a la izquierda del gato Tom y a la derecha del gato Misifus. Firulais es un perro juguetón, Misifus es un gato pendenciero, y Garfield es un gato flojo, y etcétera, etcétera. Y comienzo a anunciar todos los hechos del mundo. Y me dicen, ya bueno, perfecto, pueden darse todos esos hechos del mundo. ¿Y qué tal si después junto a Misifus, Firulais, perdón por el ejemplo absurdo que estoy dando, Misifus, Firulais y el gato Tom, existe un unicornio? ¿De acuerdo? ¿Por qué razón sería esto incompatible? Es perfectamente compatible, o sea, no hay ningún inconveniente en que junto con esos tres objetos que yo mencioné exista además otro objeto. Bueno, sí, pero Firulais no conoce al unicornio Fernando, no sé, está lo mismo. Eh, ¿Qué importa? Entonces, si acaso existe o no existe. Y es compatible con la existencia de esos tres individuos, que existe un cuarto individuo que tiene otras características y que es un unicornio, ¿perdón? Y que habitan en otro lado, etc. ¿No? Entonces, el, lo que hace que los hechos que constituyen el mundo puedan servir como el hecho al cual corresponde una proposición negativa es que tienen que ser todos los hechos, ¿de acuerdo? No, no pueden haber otros hechos adicionales. Y esos hechos por sí mismos son compatibles con que existan otros hechos adicionales. O sea, ese es el punto por el cual cuando se busca algo a lo que corresponda una proposición negativa, como no hay orcos o no hay caballos no mamíferos, como caballos reptiles o cosas así, eh, se tiene que apelar, y eso es lo que hace David Armstrong, a un hecho de totalidad. Bien, pero esa es una manera que se ha propuesto para enfrentar el problema, no es la única, y déjenme contarle ahora otra forma de enfrentar el problema que quizá les resulte a ustedes más intuitiva.
que la que hemos estado indicando hasta este momento. Sí, la posición que ha sido propuesta por varios filósofos, y cuando digo varios lo han hecho de manera independiente, y es porque es una solución además que se impone como bastante razonable, es la siguiente. Vamos a diferenciar entre distintos tipos de proposiciones. Bueno, por de pronto, cuando hablamos de proposiciones negativas, estamos, por decirlo así, cualificando las proposiciones. Pero la distinción es la siguiente. Las proposiciones pueden tener cierto tipo de estructura lógica. Ustedes, bueno, en fin, no sé si lo han tenido, pero hemos hablado largamente durante este semestre de todo tipo de operaciones lógicas sobre preposiciones, como conjunciones de preposiciones, implicaciones entre preposiciones, disyunciones de preposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las operaciones que nosotros podemos efectuar sobre preposiciones presuponen que hay preposiciones, naturalmente. ¿Bien? Si tengo yo la negación de la preposición P, la negación de la preposición P tiene un valor de verdad definido porque P tiene un valor de verdad definido. ¿Bien? La conjunción de la preposición P y la preposición Q es algo que tiene un valor de verdad definido porque las preposiciones que constituyen la conjunción tienen a su vez un valor de verdad definido. Tienen que existir esas preposiciones y tienen que ser verdaderas o falsas. Y dado que son verdaderas o falsas, la conjunción de P y Q va a ser también verdadera o eventualmente falsa. Así como para la negación, el que la negación de P vaya a ser verdadera depende ontológicamente de que exista la proposición P y que sea falsa. Al revés, si la proposición P es verdadera, la negación va a ser falsa. Lo mismo vale para disyunciones, implicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, aunque la complejidad lógica de una proposición puede ser la que uno quiera, en su base tiene que haber proposiciones que podemos denominar atómicas. Esta terminología es tecnología que introdujo Russell, ¿bien? Y que tiene es una metáfora química. Así como en química uno tiene átomos y moléculas que están constituidas por átomos que tienen entre sí enlaces químicos, bueno, pensemos en las proposiciones de una manera semejante, como proposiciones moleculares y proposiciones atómicas. Y las moleculares están constituidas por algunas proposiciones básicas que no están constituidas por otras proposiciones y que son las que constituyen últimamente las moléculas, que después pueden, por decirlo así, nosotros podemos tomar proposiciones moleculares y formar otras proposiciones moleculares más grandes, pero en su base tiene que haber ciertas proposiciones que podemos llamarlas simples. Estas proposiciones, como digo, que no están constituidas por otras proposiciones. ¿Bien? La idea es la aplicación de operaciones lógicas sobre proposiciones atómicas nos arrojan proposiciones moleculares sobre las cuales yo puedo seguir después aplicando más operaciones lógicas y formar otras proposiciones moleculares más grandes, sin que haya ninguna cota superior al nivel de complejidad que podamos nosotros formar. El punto es que todas estas construcciones lógicas tienen una base. Esa base está constituida por las proposiciones atómicas. ¿Okay? ¿Y qué pasa con las proposiciones atómicas? Bueno, las proposiciones atómicas o proposiciones básicas son proposiciones que están atribuyendo algo de algo, ¿de acuerdo? Están, por decirlo así, singularizando algún objeto del mundo y diciendo que ese objeto cae o no bajo cierta propiedad, tiene o no cierta característica, ¿no? Bueno, en realidad no, diciendo no la tiene, ¿no? En principio las proposiciones atómicas son todas proposiciones positivas, porque las negaciones son operaciones lógicas sobre proposiciones atómicas. ¿Bien? Entonces, las proposiciones atómicas atribuyen propiedades o características a objetos, o eventualmente podrían ser varios objetos, y lo que estamos atribuyéndole a esos objetos es una relación. ¿Ya? ¿Cuál es la idea aquí? Y esto supone que tenemos que aceptar esta idea de que tenemos proposiciones atómicas, ¿de acuerdo? Y después proposiciones moleculares que vamos a constituir a partir de esas proposiciones atómicas.
es que las proposiciones atómicas son aquellas que, si son verdaderas, es porque corresponden a un hecho. Y las proposiciones moleculares son proposiciones cuyo valor de verdad está fundado en el valor de verdad de las proposiciones atómicas. Entonces, ¿cuál sería aquí la idea? Si voy a una proposición atómica cualquiera, como, qué sé yo, el reloj que está sobre la mesa. Si esa proposición es verdadera, es porque corresponde a un hecho. Ahora, es una proposición positiva, está diciendo que hay una relación de localización espacial relativa del reloj respecto de la mesa. ¿Ok? Entonces, si la proposición es verdadera, corresponde a un hecho positivo del mundo, que es el hecho de que el reloj al cual estoy haciendo referencia se encuentra efectivamente sobre la mesa a la cual estoy haciendo referencia. ¿Ok? O sea, el que la proposición sea verdadera consiste en que corresponde a un hecho. ¿Y qué pasa si la proposición es falsa? Bueno, en ese caso no corresponde a ningún hecho. Ahora, cuando la proposición es falsa, la operación de negar esa proposición atómica falsa arroja una proposición verdadera. Entonces, ¿cuál sería la idea? Que las proposiciones negativas no son proposiciones que sean verdaderas porque corresponden a un hecho del mundo, que tiene que ser un hecho negativo, sino que las proposiciones negativas son verdaderas porque la proposición que están negando no corresponde a un hecho. Repito, la idea es que las proposiciones atómicas, que son todas proposiciones que son de carácter positivo, o sea, dicen, pero ¿por qué son todas de carácter positivo? Porque la negación es una operación lógica que ya te arroja un compuesto molecular, ¿de acuerdo? O sea, no es simple, ninguna negación es simple. Toda negación consiste en negar algo, y ese algo tiene que ser ya una proposición que es una proposición atómica. ¿Bien? Entonces la idea es, cuando nos fijamos al nivel básico, tenemos solamente proposiciones atómicas, y todas las proposiciones atómicas son positivas. Esas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, y son verdaderas o falsas de acuerdo a si corresponden o no a hechos del mundo. Las proposiciones verdaderas son proposiciones que responden a hechos del mundo. Una vez que las proposiciones atómicas tienen valores de verdad definidos, de acuerdo a si corresponden o no a hechos del mundo, las proposiciones moleculares que se construyen a partir de las atómicas tienen valores de verdad. Pero esos valores de verdad son valores que adquieren debido a que las proposiciones atómicas que las constituyen tienen valores de verdad definidos. Ok, ¿se entiende no esta cuestión? Um, Bien, yo no tenemos tiempo para discutir esto con detalle, pero ustedes pueden darse cuenta cuál es la estrategia, ¿no? O sea, una conjunción, por ejemplo, es verdadera porque la conjunción de P y Q. Bueno, porque no porque P y Q corresponda a un hecho conjuntivo, sino porque P es verdadera y Q es verdadera. Y a su vez, ¿por qué P es verdadera? Que sería la proposición atómica, así como Q. Porque P corresponde a un hecho y Q corresponde a un hecho. O si tengo la disyunción de P o Q, supongamos que es verdadera P o Q. No es verdadera porque esté correspondiendo a un hecho disyuntivo del mundo, lo que quiera que sea eso. Sino que es verdadera porque, por ejemplo, Q es verdadera. ¿Y Q es verdadera por qué? Porque Q corresponde a un hecho. La idea es, todas las proposiciones moleculares adquieren valores de verdad debido a cuál sea el valor de verdad de las proposiciones atómicas que últimamente las constituyen. Y esas proposiciones atómicas van a ser verdaderas cuando lo sean porque corresponden a un hecho. Ok, bien. Ha sido un largo periplo el que hemos hecho acerca de concepciones de la verdad. Tengo la esperanza de que este largo periplo que hemos hecho, y como ustedes pueden darse cuenta, podría haber sido también mucho más largo, eh, les haya dado a ustedes una idea suficientemente precisa de las alternativas que existen para entender las concepciones de la verdad y las dificultades que tienen, ¿no? Yo no voy a seguir discutiendo otras formas de teorías realistas de la verdad, aunque ustedes ya saben, les di
algunas alternativas adicionales. La teoría de la verdad como correspondencia es la gran concepción de teoría realista de la verdad que ha sido defendida tradicionalmente. Así que, eh, dado las restricciones temporales que tenemos, que son muy severas, eh, yo voy a dejar hasta este punto las discusiones acerca de teoría de la verdad. Y mi objetivo es que en lo que nos queda de este semestre, que será, bueno, no alcanza a ser un mes en realidad, vayamos a cuestiones acerca de filosofía de la ciencia, que mi experiencia es que les resulta a ustedes algo no solamente más cercano por el tipo de intereses y el tipo de formación que están recibiendo en otras asignaturas, sino que además eh, eh, les ofrecerá a ustedes también una forma de comprender mejor eh, la, los fundamentos y los problemas que han sido discutidos acerca de esas disciplinas científicas en las cuales ustedes están siendo introducidos. ¿Okay? Entonces vamos a dedicar lo que nos queda del semestre a discutir algunas ideas centrales de filosofía de la ciencia. Eh, yo voy a concentrarme en algunos puntos centrales eh, que han sido de especial relevancia en el siglo pasado. Tengan ustedes en cuenta que la filosofía de la ciencia, como una disciplina intelectual autónoma, encontró su desarrollo más importante en el siglo XX. Por supuesto, ahora también sigue, ¿no? Pero en el siglo XX, por una serie de razones que les voy a comentar, la filosofía de la ciencia llegó a tener un puesto central. Es más, en ciertas corrientes filosóficas, la idea era que la filosofía de la ciencia es la única forma de filosofía legítima que se puede hacer, digamos. O sea, toda otra forma de filosofía en realidad es pura cháchara y es pura, es pura charlatanería, digamos, ¿no? O sea, ustedes tienen gente seria que se dedica a la filosofía de la ciencia y después tienen puros cantinflas y que están, pues que sí, pues que no, pues que sí, que etc. Lo demás es cantinfleo, charlatanería, absurdo, sin sentido, etc. Y, y una escuela de filósofos muy influyente tenía esa perspectiva, digamos, donde esto es lo único razonable, legítimo y honesto que puede hacer la filosofía. Todo lo demás en realidad no tiene mucho sentido. Bueno, hay ciertas razones por las cuales se llegó a esto. Entonces, quiero yo comentarles un poco acerca de esos antecedentes que son de distinto tipo, son antecedentes filosóficos, son antecedentes también que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia, en particular de las matemáticas, eh, eh, y, y en algunos casos también tienen que ver con factores, por decirlo así, culturales de carácter más general, ¿no? Entonces, la trayectoria de la filosofía de la ciencia en el siglo XX, ¿no? Ahora, no porque antes de esto no haya filosofía de la ciencia, hay filosofía de la ciencia, hay filosofía de la ciencia en Platón, digamos, hay filosofía de la ciencia en Aristóteles y en toda la tradición posterior. Pero claro, el puesto sistemático que tiene en el siglo XX es un puesto sistemático que antes no había adquirido. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el siglo XX? Ustedes pueden encontrar que hay una cierta trayectoria en donde, primero que nada, tenemos el desarrollo de estas concepciones que le dan a la filosofía de la ciencia un puesto absolutamente preponderante, ¿no? Dentro de todas las disciplinas filosóficas. Eh, y luego tienen ustedes una serie de desarrollos que son reacciones contra esto. Entonces, así como se propone una cierta imagen de la naturaleza de la ciencia y de la naturaleza de la filosofía respecto a la ciencia, tienen después ustedes una serie de desarrollos que van mostrando limitaciones en este enfoque. Ahora, limitaciones que no son limitaciones que fueron mostradas por decirlo así, tradiciones externas a esta, sino que por decirlo, la evolución de esta misma tradición intelectual fue haciendo que muchas de las premisas
de las cuales había dependido su tradición filosófica, fuesen variando, eh, y eso hizo que eventualmente esta concepción de que la filosofía y la ciencia era la única cosa seria que se podía hacer finalmente se abandonara, ¿no? Entonces ustedes tienen que, por decirlo así, herederos de, o sea, discípulos de los discípulos de los discípulos de estos grandes filósofos que pensaban que la filosofía y la ciencia era lo único que se podía hacer. Hoy día se dedican a cosas como metafísica, por ejemplo, o ética normativa, o filosofía de la religión, o, en fin, o otras disciplinas perfectamente, sin ningún problema. Cosa que para los filósofos que estaban imbuidos de ese punto de vista hubiese sido anatema, digamos, ¿no? Una cosa impensable, digamos, ¿no? Indecente, impresentable, etcétera. Había una evolución en esto, eh, y la idea mía es mostrarle a ustedes eh, algunos jirones, algunos puntos centrales que explican por qué razón se da esta evolución, y en la medida que tengamos tiempo, conversar también acerca de discusiones más recientes en filosofía de la ciencia, qué sé yo, de los últimos años. Por ejemplo, las discusiones que tienen que ver con el llamado realismo científico. ¿Recuerdan ustedes que mencionamos esto hace ya, creo que un par de meses ya? En todas estas, eh, cuando hicimos la distinción entre realismo y antirrealismo, y yo les comenté que había realismo y antirrealismo en distintas áreas, hay algo que se llama realismo científico y antirrealismo científico, y que no correspondía exactamente a eso que estábamos indicando. O sea, lo que se llama antirrealismo científico es una actitud epistemológicamente escéptica respecto a las entidades teóricas postuladas por la ciencia. Al revés, los que se llaman realistas científicos son quienes tienen una actitud epistemológicamente optimista respecto a las entidades teóricas que postula la ciencia. Pero no es que sean antirrealistas en el sentido que estábamos viendo, no es que defiendan una concepción antirrealista de la verdad, por ejemplo, sino que son discusiones que tienen que ver con el alcance epistemológico de los mecanismos mediante los cuales la ciencia natural llega a postular entidades que exceden lo que se nos muestra experimentalmente, cosa que pasa todo el tiempo, ¿verdad? O sea, en fin, y además todo el tiempo sucede cosas que se postulan primero como entidades teóricas, después finalmente se logran constatar empíricamente. Hace algún tiempo atrás, no hace mucho en realidad, ustedes habrán escuchado la noticia de que se logró fotografiar un hoyo negro, bueno, un agujero negro. Eh, bueno, capaz se hizo en Chile. Bueno, eso es una muestra de cómo algo que en principio es una entidad teórica, porque en principio se suponía que no hay señales luminosas que puedan provenir de un agujero negro, porque se lo traga todo, entonces no tendríamos cómo constatar nosotros experimentalmente un agujero negro, digamos, como ver un agujero negro o recibir de un agujero negro algún tipo de señal que nos haga darnos cuenta que está ahí, digamos. Sin embargo, sí se encontró el mecanismo y ahora tenemos nosotros evidencia experimental de un agujero negro que hasta ese momento era una entidad puramente teórica. Bien, bueno, pero la ciencia ha postulado muchísimas entidades a lo largo del tiempo que tienen este carácter, que parecen exceder lo que nos muestra la evidencia experiencial. Las razones que se aducen para postular esas entidades no tiene que ver lo que constatamos nosotros experimentalmente, al menos de manera directa, sino que tiene que ver con que podemos nosotros, o se alega, que podemos nosotros efectuar cierto tipo de inferencia a partir de esa evidencia experimental. Y la entidad teórica se postula como algo que cumple una cierta función explicativa respecto de eso que estamos nosotros constatando experimentalmente. Bueno, entonces, las discusiones de los últimos 30 años han estado concentradas sobre este tipo de cuestiones. ¿En qué medida estamos nosotros legitimados en confiar en estas inferencias que nos proponen los científicos para postular cosas como, o sea, les doy algunos ejemplos de entidades que han sido postuladas de esta manera: átomos, electrones, quarks, eh, eh, agujeros negros, genomas,
son todas cosas que, al menos en algún punto, han sido postuladas como entidades teóricas y que se ha alegado que la razón para sostener que existen estas cosas es porque tienen una cierta función explicativa que nos hace comprensible el tipo de apariencias observacionales que nosotros podemos constatar. Al contrario, hay filósofos que son herederos lejanos, pero herederos de posturas positivistas, eh, lo que han sostenido es que nosotros tenemos que tener una actitud epistemológicamente eh, cautelosa respecto de estas entidades. O sea que la idea para estos filósofos es que nosotros no tenemos que creer que existen estas entidades, tenemos simplemente que aceptar esas teorías por ser empíricamente adecuadas, pero no pensar que literalmente las entidades que están postulando tenemos que aceptarlas como habitantes del mundo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre ese tipo de discusiones, que son discusiones que ustedes encontrarán en la literatura como discusiones acerca del realismo científico. Pero insisto, no es que si uno lo va a tratar de entender de acuerdo a la terminología y a las distinciones que hemos hecho hasta este momento, no es propiamente una distinción acerca de una concepción realista acerca de lo que nos muestra la ciencia versus una concepción antirrealista estrictamente acerca de lo que nos muestra la ciencia, sino que más bien tiene que ver con una discusión epistemológica acerca de qué tipo de evidencia es la que nosotros poseemos en virtud de la ciencia natural, a qué estamos legitimados epistemológicamente en aceptar como existente de acuerdo a esa evidencia. Bien, ese creo yo sería la forma más apropiada de plantear esa discusión. Bien, estamos ya en la hora, así que vamos a quedar en este punto. Y tal como les indicaba, les voy a mandar un mensaje en un rato más para aclarar este tema sobre el examen final. Bueno, eso es.